Bien, jóvenes, un saludo cordial nuevamente a todos ustedes. Vamos a continuar con la asignatura. En la anterior clase habíamos hecho un repaso, ¿no? Un repaso general del álgebra vectorial. Y como la asignatura tiene que ver con el análisis vectorial, es obvio que ustedes tienen que estar completamente familiarizados, ¿no?, con la utilidad que tenemos con los vectores. Los vectores tienen su interpretación geométrica, tienen su interpretación física y obviamente nos resultan muy interesantes, ¿no?, para poder resolver varios problemas. Vamos a ver ahora algunos problemas que están relacionados, por ejemplo, con la geometría y con las propias características de los vectores. Vamos a resolver un conjunto de ejercicios. Posteriormente vamos a ver cómo la geometría analítica, los vectores, se puede aplicar también a la resolución de problemas de geometría analítica, tanto en R2 como en R3. Entonces veamos, a ver, problemas y ejercicios, pondremos aquí. Y ejercicios. Bien. Empecemos con el primer problema. Nos vamos a proponer determinar, ¿ya?, el ángulo que forman dos diagonales de un cubo del lado A. El ángulo que forman dos diagonales de un cubo del lado A. Listo. Ese es nuestro problemita, ¿no? Veamos a ver. Tenemos que hacer nuestro gráfico, ¿no? Diagrama de cuerpo libre para observar ahí qué es lo que realmente quisiéramos determinar. Tenemos entonces vamos a graficar un cubo. Ahí está el cubo, ¿no? Y vamos a hacer coincidir con uno de sus vértices con el sistema de ejes coordenados, el dextrógiro, ¿no?, el que estamos utilizando. A derechas o positivo también se conoce. Este cubo tiene lado A. Ahora bien, lo que nos están pidiendo es que nosotros determinemos el ángulo de dos diagonales. Aquí tengo una diagonal y aquí tendría la otra diagonal. Estas dos diagonales pueden ser representadas por un vector en ese sentido. Entonces el ángulo que nos están pidiendo es este ángulo. Llamémoslo θ. ¿Qué ángulo es ese? Vamos a llamar a este vértice el punto A, a este lo vamos a llamar el punto B, a este lo vamos a llamar el punto C y finalmente a este otro el punto D, para poder determinar, ¿no?, estos vectores. Determinemos entonces las coordenadas de los puntos. Determinamos las
A, B, C y D. Son puntos, ¿no? Entonces, para el punto A, por ejemplo, ¿cuáles son sus coordenadas? Avanzamos A unidades en X, A unidades en Y. Y como está en el plano XY, 0 unidades en Z. El punto B es este, 0 unidades en X, no avanzo nada, 0 unidades en y A unidades en Z, en la cota. El punto C, 0 en X, A en y 0 en Z, porque no avanzo, ¿no? El punto D, este punto será A en X, 0 en Y, no avanzo nada en y A en Z. Pero estamos diciendo 0 en Y, ¿no? Y esto debería ser 0. Y A en Z. Esos son los 4 puntos, ¿no? Ahora vamos a vectorializar estos puntos. A con B, C con D. Y ustedes recordarán que este vector, por ejemplo, A con B, se vectorializa restando, ¿no? La parte superior, o sea, el final, menos el inicial. Componente con componente. 0 menos A, 0 menos A, A menos 0, A. Ese sería el vector AB. Por otro lado, el vector CD, siempre con su flechita para que nos represente que es un vector. Lo propio, ¿no? Vectorializo el punto D con el punto C. Vale, si hago la diferencia, D menos C. A menos 0, A. 0 menos A menos A menos 0, A. Ahí está, esas son las componentes del vector AB y CD, respectivamente. Aplicando en este caso el producto escalar, tendríamos, ¿no?, que C por D escalarmente A por B es igual al producto de sus módulos ahí está, por el coseno del ángulo que forman. Y en este el ángulo es θ, ¿no? Entonces, de acá podemos despejar coseno de θ y tendríamos C de vector escalarmente por AB vector sobre sus módulos. Ahí está. Ahora bien, reemplazando, ¿no?, las componentes del vector. El vector CD. El vector CD tiene por componentes A menos A. Aquí está. Escalarmente, el vector AB. Menos A en I, menos A en J y A en K. Sobre el módulo de CD. Y el módulo es la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevados al cuadrado. Vale decir A al cuadrado menos A al cuadrado es A al cuadrado y más A al cuadrado. Raíz cuadrada del módulo de AB. A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado. Listo. Entonces tendríamos, continuamos con las operaciones. El producto escalar, como recordarán ustedes, de acuerdo a la definición, es I con I, J con J, K con K, ¿no? El resto, I con J y con K es 0, ¿no? Muy bien, entonces A con menos A
menos a cuadrado. Menos a por menos a más a cuadrado. A con a es a cuadrado. Y en el denominador me queda, esto será 3 veces a cuadrado. Raíz cuadrada de 3 veces a cuadrado. Por raíz cuadrada de 3 veces a cuadrado. Aquí, como ven, se elimina este menos a con este a. Me queda a cuadrado sobre. Desaparece la raíz, me queda 3 veces a cuadrado. Y esto es igual a 1/3. Entonces tendría que coseno de θ vale 1/3. Despejando θ tendré arco coseno de 1/3. Ustedes con calculadora no podrían calcular aproximadamente cuánto vale esto. ¿Ya? Y obviamente este ángulo adicional va a ser el ángulo complementario, ¿no? De tal suerte que la suma tiene que ser 180 grados. Nosotros estamos determinando esto, ¿no? Tal como está en el gráfico, jóvenes. Esa es entonces la forma, ¿no? De determinar el ángulo, en este caso, de las diagonales de un cubo. Veamos a ver un segundo problemita. ¿Ya? Este segundo problemita tiene que ver con la definición, ¿no? De producto vectorial. Habíamos dicho que si tenemos dos vectores, a sub 1, a sub 2, a sub 3, el otro vector b, b sub 1, b sub 2, b sub 3. ¿No? Si tengo a y b, demostrar que el producto vectorial, en este caso de A vectorialmente B, se puede representar como este determinante de 3 por 3. Vale decir A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y ustedes ya saben, ¿no? Cómo se desarrolla esto. ¿No es cierto? Para ahí, por ejemplo, eliminar la columna, la fila, y tengo este determinante de 2 por 2, menos esta columna, esta fila, y esto por esto, esto por esto. O si pongo más, tengo que hacer a la inversa, A3 por B1 menos A1 por B3. Y finalmente para acá, tengo este otro determinante, ¿no? Y se evalúa como corresponde. Vamos a hacer entonces el producto vectorial. Demostración, ¿no? Entonces, A vectorialmente B. Igual. En este caso, vamos a escribir de dos formas, ¿no? El vector A sub 1, A sub 2, A sub 3, vectorialmente B sub 1, B sub 2, B sub 3. Haciendo uso de los vectores unitarios I, J, K, este producto vectorial también se podría representar como A sub 1i más A sub 2j más A sub 3k. Vectorialmente B sub 1i más B sub 2j más B sub 3k. Ahí está. Sin embargo, antes vamos a recordar, haciendo uso de los vectores unitarios I, J, K. Recordamos que dos puntos. Y con I, de acuerdo a la definición. En la definición de dos vectores,
aquí podemos escribir A vectorialmente B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. Y si yo tomo el módulo acá, entonces el módulo del vector unidad que debería haber aquí, entonces ya no existe, ¿no? Bien, pero en este caso este producto vectorial va a aparecer como un vector. ¿Ya? Un vector. Entonces ya vamos a recordar, tomando esto, que un vector por sí mismo va a formar 0 grados y seno de 0 es 0. Eso implica que I por I vectorialmente 0, J por J vectorialmente 0, K por K vectorialmente 0. Vale decir, I vectorialmente I vale J vectorialmente J y esto vale K vectorialmente K y todo ello vale 0. Por otro lado, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? Si esto vale I, esto vale J, y si esto vale K, tendríamos I por J, y vectorialmente J me da K. ¿No? Y vectorialmente J me da K. Luego tendré J vectorialmente K como vector igual I. Y finalmente K vectorialmente I me da J. Está claro que al no ser conmutativo, esto a la inversa sería como acá, ¿no? Menos K. Aquí K vectorialmente J será menos I. Y finalmente I vectorialmente K también menos J. Estas son las propiedades, ¿no? Que habíamos considerado en la anterior clase. Muy bien. Continuamos entonces desarrollando. Tendríamos, si hacemos el producto, A vectorialmente B. Fíjense, aquí tendría A sub 1i por B sub 1i. Eso es igual a A sub 1, B sub 1. Posteriormente tendría A sub 1i con B sub 2j. Pero acá, ojo, es por 0. ¿No? Porque I con I vale 0. A sub 1i por B sub 2j. Vale decir, más A sub 1 y por B sub 2, perdón, por B sub 2j. Y vectorialmente j, y vectorialmente j, aquí está, es k. Más A sub 1i vectorialmente B sub 2k. Tendría A sub 1, perdón, B sub 3. Y por j. Y por j es menos j. Muy bien. Más tendríamos A sub 2j por B sub 1i. A sub 2j por B sub 1i. ¿Y a qué es igual? J por I vectorialmente. J por I vectorialmente es menos K. Más A sub 2j por
B sub 2J. A sub 2 por B sub 2. J por J vale 0. Más A sub 2J por B sub 3K. A sub 2 por B sub 3. J por K. J por K vale I. Más A sub 3K por B sub 1I. A sub 3 por B sub 1. ¿Y cuánto es K por I? K por I vale J. Muy bien. Luego tengo A sub 3K por B sub 2J. A sub 3 por B sub 2. Entonces K por J, aquí es igual K por J menos I. Y finalmente A sub 3K por B sub 3K. Más A sub 3, B sub 3. K por K vale 0. ¿No? Por 0. Entonces todo esto vale 0. Todo esto vale 0. Todo esto vale 0. Ordenando, tendría que A vectorialmente B. Vamos a factorizar aquellos términos que contienen I. Aquí tiene este contiene I, este contiene I. Y es igual a sub 2, B sub 3, menos A sub 3, B sub 2. Factor común I. Para J. J aquí tengo. Y aquí tengo otro J. Entonces tendríamos más A sub 3, B sub 1, menos A sub 1, B sub 3, J. Luego para K. Aquí tengo K. Y aquí tengo el otro K. Tengo más A sub 1, B sub 2, menos A sub 2, B sub 1. Todo ello por K. Ahí está. Recordamos esto, por ejemplo, que A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 en determinante es igual a sub 1 por B sub 2 menos A sub 2 por B sub 1. Vale decir, este caso, por ejemplo, A vectorialmente B, será el desarrollo del siguiente determinante. A sub 2, A sub 3, B sub 2, B sub 3, por I. Fíjense, jóvenes, A2 por B sub 3, menos A3 por B sub 2. ¿No? Acá, yo voy a factorizar el signo menos, ¿y qué tendría? O también, ¿no? Podríamos hacer tal como está. Más, a ver, A sub 3, A sub 1, B sub 3, B sub 1. J. Entonces, A sub 3, B sub 1, menos A sub 1, B sub 3. Y finalmente para acá, aquí está. A1, A2, B1, B2. Ahí está. Estamos expresando entonces nuestro producto vectorial hasta ahora como la suma de determinantes de 2 por 2, ¿no? En las tres direcciones perpendiculares. Pero también, jóvenes, podemos hacer esto. A2, A3, B2, B3. Y cuando se cambian las
columnas en un determinante, se cambia el signo, vale decir A1, A3, B1, B3, J, más A1, A2, B1, B2, K. Y esto resulta ser también el desarrollo de un determinante de 3 por 3. Por tanto, de donde A vectorialmente B es igual a I, J, K. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Veamos a ver. Aquí tiene más, aquí tiene menos y aquí tiene más. Entonces, para I, elimino la columna, la fila y me queda este determinante, que es este, ¿no? Para J, menos columna, fila, me queda esta columna y esta columna como parte del determinante. Para acá, la columna, la fila y me queda este determinante, que es esto, ¿no? Con lo que estaría demostrado, ¿no? Que evidentemente tiene esa, ¿no? Esa forma de representar. O también A vectorialmente B, tendríamos para I A2 B3 menos A3 B2. En vez de colocar menos voy a poner más, pero ya no voy a hacer esto con esto, sino a la inversa, vale decir A3 B sub 1 menos A1 B sub 3. Más para acá A1 B sub 2 menos A2 B sub 1. Acá como vector unitario. Y ahí está. Está claro que el módulo va a ser la raíz cuadrada, ¿no?, de cada componente elevado al cuadrado. ¿Ya? Habríamos demostrado entonces que evidentemente el producto vectorial evidentemente se escribe con este determinante de 3 por 3. Bien, veamos ahora un tercer ejemplito. Veamos a ver el tercer ejemplito. Algo que también hemos utilizado en el producto mixto de vectores, ¿no? Habíamos dicho que el volumen o el producto mixto de vectores geométricamente nos está representando el volumen de un paralelepípedo, ¿no?, de lados en los vectores A, B y C. Veamos. Demostrar que el volumen de un paralelepípedo de lados en el vector A, B y C, coma, está dado por entonces A escalarmente, B vectorialmente C, igual a
B escalarmente C vectorialmente A igual a C escalarmente A vectorialmente B. De cualquiera de estas formas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es representarnos obviamente un paralelepípedo. Vale decir, acá yo tengo un vector, aquí tengo otro vector y acá va a estar el otro vector. Este que es el vector A, este es el vector B y este es el vector C. Ahí está. Ahora creo que me estoy rayado. Ahí está. Entonces este volumen está dado en valor absoluto, obviamente, ¿no? Todo esto en valor absoluto. Si es negativo hay que considerarlo positivo, ¿no? Ahí está. Ustedes saben que el volumen de un cuerpo, en este caso de este paralelepípedo, es a la base por la altura. La base es este rectángulo. ¿Y a qué es igual este rectángulo? Si estos dos vectores forman un ángulo θ. Pues resulta que este rectángulo es igual a, que vamos a colocar h. El área del rectángulo será la base por la altura. Vale decir, la base es el vector a en módulo por la altura h mayúscula. ¿Pero a qué es igual h? H resulta ser al módulo de b, que es la hipotenusa, por el seno, cateto opuesto, seno de θ. No tiene acá un vector unitario, ¿no? Es área, ¿no? Es un escalar. O también esta área será igual a, esto no es más que el producto vectorial de A vectorialmente B. Ahí está. Ahora sí, con ello podemos determinar el volumen, ¿no?, de este paralelepípedo. El volumen será el volumen es igual a la base por la altura. Entonces en este caso la base es el área, ¿no? Vale decir A vectorialmente B por la altura, que vamos a designarlo por h minúscula. Esta altura me estoy refiriendo, jóvenes. Aquí tiene que estar 90 grados, esto vale h. A vectorialmente B me va a dar un vector perpendicular, ¿no? Esto es A vectorialmente B. Entre este vector A vectorialmente B y el vector C existe un ángulo alfa. Este ángulo alfa, al ser esta altura paralela a este vector, se reproduce acá alfa, ¿no? Entonces la altura, ¿a qué es igual? La altura será igual al módulo de C por el coseno, ¿no?,
de alfa. Esto es igual entonces a vectorialmente b. La altura es módulo de c por el coseno de tita. Y ustedes recordarán que la definición de producto escalar. Esta es la definición de producto escalar. Vale decir, el volumen es igual a el vector A vectorialmente B, escalarmente el vector C. O también C, ponemos adelante, escalarmente A vectorialmente B. Puesto de que el producto escalar es conmutativo, ¿no? Ahora bien, esta parte es la que hemos obtenido, jóvenes. Aquí. Pero aquí vemos, parecen diferentes, ¿no? ¿A qué se debe eso? Se debe a lo siguiente. Para obtener esto, hemos considerado como base esta parte que está churada, ¿no? Este rectángulo, de lados A y B. Pero hay otras formas de considerar la base. Por ejemplo, yo puedo considerar como base esta parte. Así debería haber sido, ¿no? Esta otra cara del costado. Su lado será B y C. Y finalmente la tercera sería la cara de adelante, ¿no? Con el vector A y el vector C. De ahí que viene a hacer el volumen igual a cada una de estas, ¿no? O también tendríamos A escalarmente B vectorialmente C igual a B escalarmente C vectorialmente A igual a C escalarmente A vectorialmente B. Entonces todas estas diferencias se debe básicamente a que se pueden considerar, ¿no?, de diferentes formas la base del paralelepípedo. Y hay tres caras, ¿no? Tres caras que nos pueden ser útiles para considerarlas como base. Ahí está. Bien, vayamos con otro problemita. Estos problemas están, los vectores tienen su aplicación en varias áreas, ¿no?, de la ciencia. Nosotros estamos viendo la parte geométrica, vamos a ver ahora la parte trigonométrica y posteriormente vamos a ver la parte de geometría analítica, ¿no? Vamos a deducir algunas ecuaciones para que vean cuán poderoso es y cuán útil resultan ser los vectores, ¿no? En algún momento les voy a explicar cuál ha sido el origen de los vectores, ¿no?, cómo ha surgido un vector, ¿ya? Veamos entonces con un cuarto problemita. Hay algunas ecuaciones o leyes que utilizamos permanentemente en, ¿cómo se dice esto?, ¿no?, en matemática, en trigonometría plana, por ejemplo, ¿no? Me estoy refiriendo a la ley de los cosenos y la ley de los senos, ¿no? Entonces vamos a plantear, demostrar la ley de los senos o de los cosenos y la ley de los senos. Listo. Empecemos con la ley de los cosenos.
Este gráfico nos va a servir para ambos, ¿ya? Tanto para la ley de los cosenos como para la ley de los senos. Vamos a suponer que aquí está un vector A y aquí vamos a suponer que acá está el vector B. Está claro que cerramos este triángulo con un resultado que puede ser C. Entonces, A más el vector B me da el vector C. Bien, a este vamos a llamar alfa, su ángulo opuesto de A. El ángulo opuesto de B va a ser beta y el ángulo opuesto de C va a ser gamma. ¿Ya? Eso para lo posterior. Entonces, ¿qué tenemos? Del gráfico tenemos lo siguiente. Suma de vectores A más C. Si yo estoy usando este vector más este vector, me da el vector B. ¿No? Y si yo despejo de acá el vector C, ¿qué tengo? B menos A. Elevando al cuadrado, se supone que ambos términos tendría C al cuadrado igual a B menos A vector, todo ello al cuadrado. Este vector C elevado al cuadrado es igual al producto escalar, ¿no? De C por C. Vale decir C escalarmente C. Y desarrollo esto. B escalarmente B menos dos veces el primero por el segundo. A por B o B por A es conmutativo. En módulo. No, por ahora ahí nomás, así nomás. Más A escalarmente A. Ahora bien, jóvenes, ¿a qué es igual esto si cada uno de estos es producto escalar? Para decir que también se puede escribir. Esto es como al módulo de C por un módulo de C. Por el coseno del ángulo que forman. Un vector consigo mismo forma 0 grados, por tanto su coseno sería coseno de 0 grados 1. Y lo propio aquí, módulo de B, por el coseno de 0 grados, menos 2 veces A módulo B módulo por el coseno del ángulo que forman. En este caso A y B es igual a gamma más módulo de A por el módulo de A, nuevamente, ¿no? Coseno de tomando en cuenta que coseno de 0 grados vale 1. Si hacemos que el módulo de A valga A minúscula, el módulo de B valga B minúscula y el módulo de C valga C minúscula, tendremos, en este caso, C cuadrado igual a B cuadrado más A cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de gamma. ¿Listo?
Esa es la ley de los cosenos. Podríamos haber considerado de otra forma, ¿no? Y podríamos haber obtenido esta otra formulita, por ejemplo. Para A igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno. El opuesto del ángulo A es alfa. Y finalmente, para b cuadrado sería a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de su ángulo opuesto, que es beta. ¿Listo? Esas son las tres formas, ¿no?, de representar la ley de los cosenos. Veamos a ver ahora para la ley de los senos. Vamos a echar otra hojita. Tengo entonces para la ley de los senos, tendría, en este caso, como de acuerdo al gráfico, tengo esto, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahora es multiplicar esto, ¿ya?, por el vector b. Multiplicando vectorialmente por b, tendría b vectorialmente c igual a b vectorialmente b menos a. Vale, sí tengo que multiplicar a ambos lados, ¿no?, por b. Esto implica que tengo que desarrollar de la siguiente manera: b vectorialmente c igual a b vectorialmente b. Esto es igual a el módulo de b por el módulo de b por el seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? 0 grados. No, ya vamos a ver que esto se anula. Menos b vectorialmente a. Entonces acá tengo b vectorialmente c igual a menos b vectorialmente a. Si sacamos módulos, lo que obtengo es b vectorialmente c módulo igual a b vectorialmente a en módulos. Es decir, ha desaparecido el signo menos. Pero ¿a qué es igual esto de acuerdo a la definición? Esto es igual a b módulo por c módulo por el seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman el vector b con el vector c? El vector b con el vector c forman el ángulo alfa. Por tanto ponemos seno de alfa. Lo propio aquí. B módulo a módulo. Y el ángulo que existe entre b y a, o a y b, que es gamma. Seno de gamma. Aplicando la anterior nomenclatura, vale decir esta, jóvenes. Módulo de a minúscula, módulo de b minúscula, módulo de c minúscula. Entonces tendría b por c por el seno de alfa igual a b por a por el seno de gamma. ¿De dónde? Está claro que b con b se elimina. Y voy a obtener que c es a
seno de gamma como a esa seno de alfa. Veamos. C es a seno de su ángulo opuesto. Como A, el módulo de A es igual al seno de su ángulo opuesto alfa. Y obviamente, ¿no?, se va a cumplir que B va a ser igual al seno de beta. Finalmente, A sobre seno de alfa es a B seno de beta, pero también es a C seno de gamma. Y esta es la ley de los senos, ¿no?, que se utiliza mucho para la resolución de problemas trigonométricos, ¿no? Trigonométricos. Y vamos a quedar acá, jóvenes. Vamos a dedicar una clase más a la resolución de problemas. Mientras tanto, a ver, al menos lo plantearemos. El quinto problema va a ser determinación, ¿ya? Determinar las identidades trigonométricas del seno y del coseno. Pero antes, ¿no?, determinar las identidades de adición y diferencia del seno y coseno. O a la inversa, ¿no?, del coseno y del seno. Ya vamos a ver, aunque podríamos, ¿no?, avanzar un poquito más y obtener. Pero yo los dejaré aquí. En la siguiente clase vamos a continuar, jóvenes, para obtener, ¿no?, esas identidades trigonométricas. Y vamos a concluir esta parte de repaso del álgebra vectorial tocando la aplicación de los vectores a la geometría analítica en R3. Deduciremos, por ejemplo, la ecuación del plano, la ecuación de la recta, tal vez la distancia de un punto a un plano, todo ello, ¿no?, desde el punto de vista vectorial, ¿no? Es bonito. Nada más. Con eso concluiríamos la parte del repaso, ¿no?, del álgebra vectorial, para posteriormente ingresar a lo que corresponde al estudio de funciones vectoriales, ¿no? Hay que ver ya en qué consiste una función vectorial. Posteriormente, ver un poco qué es el límite de una función vectorial, luego cómo se define la derivada de una función vectorial, y luego sus operadores, ¿no?, vectoriales: gradiente, divergencia y rotor. Cada una de ellas también tiene su aplicación, ¿no?, a fenómenos físicos, fenómenos geométricos. Bien, estamos avanzando, yo creo, muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces la siguiente clase. Gracias por su atención.